Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, me voy a colocar bien. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor y estoy estando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un ensayo, La doctrina del shock, de Naomi Klein, que nació en 1970 y es periodista, escritora y activista canadiense. Aparte de La doctrina del shock, que se publicó en 2007, ha publicado otros libros como No Logo en el 2001, que se hizo también muy famoso, Vallas y Ventanas, y etcétera, etcétera. La doctrina del shock, como comentaba, se hizo famoso una vez que este concepto popularizado por la periodista canadiense, y últimamente con la pandemia y ahora con ciertas opciones, con ciertas victorias políticas, también estoy escuchando mucho sobre la doctrina del shock en los medios de comunicación. Así que nos vamos a meter en profundidad en este libro para que sepamos a qué se refería Naomi Klein con esto del auge del capitalismo del desastre. Al principio hay una breve introducción que nos habla en líneas generales de lo que va a tratar en el libro. Arrancamos conociendo a Milton Friedman, que es un economista muy famoso, un gran gurú a favor del libre mercado, que según Klein fue el responsable ideológico, teórico, de crear una hoja de ruta de la economía global, contemporánea e hipermóvil en la que hoy vivimos. Friedman, que se consideraba liberal, aunque Klein estimará que sus políticas desembocan en una especie de corporativismo, que luego desarrollaré más porque este concepto me ha parecido interesante. Corporativismo. ¿Qué es eso del corporativismo? ¿Por qué no es liberalismo, según Klein? Klein pone varios ejemplos en su libro de la aplicación de las políticas que defendió Friedman. Por ejemplo, en Nueva Orleans, tras el huracán Katrina, defendía Friedman que en lugar de gastar millones de dólares destinados a la reconstrucción y a la mejora del sistema de educación pública, el gobierno entregase cheques escolares a las familias para que fueran a colegios privados. Se crearon así escuelas charter, escuelas originariamente creadas y construidas por el Estado, pero que pasarían a ser gestionadas por instituciones privadas. En menos de 19 meses, con la mayoría de los ciudadanos pobres fuera aún de sus casas, las escuelas públicas fueron sustituidas. Antes del Katrina existían 123 escuelas públicas y después 4. Estos ataques a las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos catastróficos, reciben el nombre en este libro de Capitalismo del Desastre. Entre los discípulos de Friedman existían presidentes de Estados Unidos, primeros ministros británicos, oligarcas rusos, dictadores del tercer mundo, secretarios del Partido Comunista Chino, directores del FMI y un largo etcétera. Según Klein, Friedman y sus seguidores habían perfeccionado una estrategia: esperar a que se produjera una crisis potente que sumiera a la población en un shock y luego vender al mejor postor sus ideas, que desembocarían en entregar los pedazos de la red estatal a agentes privados mientras los ciudadanos se recuperan del trauma. Las reformas, que no tendrían resistencia apenas debido a ese shock, se transformarían en permanentes. Friedman asesoró a Pinochet. El economista americano le aconsejó que impusiera un paquete de medidas rápidas: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes del gasto social, liberalización y desregulación. Esta revolución liberal fue conocida como la Revolución de la Escuela de Chicago, pues diversos integrantes del equipo económico de Pinochet habían estudiado con Friedman en la Universidad de Chicago. Las medidas aconsejadas eran denominadas por Friedman como una terapia de choque. También se centrará, y os daré más detalles en adelante conforme va avanzando el vídeo, en Irak. Se realizaron políticas basadas en el shock tras la invasión de Estados Unidos. Paul Bremer, director de reconstrucción y asistencia humanitaria en Irak, que llegó el 11 de mayo del 2003 y lo dejó el 28 de junio de 2004, decretó también medidas como privatización masiva, liberalización absoluta del mercado, impuesto del tramo fijo del 15% y un Estado reducido. En China también fue asesor Friedman. La masacre de Tiananmen, según Klein, fue el shock que desató oleadas de detenciones y permitieron al gobierno aplicar políticas concretas. Reino Unido y Thatcher también serán analizadas por Naomi Klein. Y en la Casa Blanca, nos dirá la periodista canadiense, existían también seguidores, como Donald Rumsfeld. Durante décadas, Friedman y sus discípulos sacaron partido de las crisis y de los shocks que los demás países sufrían. La administración Bush
empezó un proceso de privatización del gobierno. Empezó a subcontratar, sin debate público, funciones delicadas e intrínsecas del Estado, desde la sanidad para los presos, interrogaciones de detenidos, etc. En 2003 se otorgaron unos 3.152 contratos a empresas privadas en conceptos de servicios de seguridad. La industria de la seguridad interior se había convertido en un sector que facturaba muchísimos millones de dólares. El sector de las ayudas humanitarias y la reconstrucción de las zonas catastróficas también fue un negocio en Irak y prueba piloto de nuevas medidas. Entre el tráfico de armas, la privatización de los ejércitos, la industria de la reconstrucción humanitaria y la seguridad interior, nos encontramos ante una nueva economía articulada en base a la doctrina del shock que implementó la administración Bush. Este neoconservadurismo, dirá la autora, busca la eliminación del rol público del Estado y la absoluta libertad de movimientos de las empresas y un gasto social nulo. Pero más que conservador o liberal, Klein considera que lo más acertado es hablar de corporativismo, que es lo que os decía al principio. Estamos ante una transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada, a menudo acompañada de endeudamiento e incremento de la desigualdad. Además, también se acompaña de un fuerte sistema de vigilancia agresiva y represión. Bueno, tras la introducción nos vamos a meter más en materia. Como os comentaba, Klein le dedica bastante espacio al economista Milton Friedman. Uno de los sueños de Friedman era regresar a un estado de salud natural donde todo estaba en equilibrio, antes que se crearan distorsiones. Su ideal era el capitalismo puro, purificado de la regulación del gobierno. Cuando la economía estaba muy distorsionada, Friedman pensaba que era necesario una terapia de shock. Friedman no podía echar mano a ninguna economía real que demostrase su tesis, pero pues ningún país del mundo reunía los requisitos necesarios para ser considerado un ejemplo perfecto de sus ideas, del laissez-faire. La economía de la Escuela de Chicago, como otras ideas fundamentalistas, nos dirá Klein, es un sistema cerrado. El libre mercado es perfecto científicamente. Si los individuos se rigen por sus propios intereses, se crea un beneficio para todos. Si algo no funciona, como la inflación, el desempleo, etc., es porque el mercado no era suficientemente libre. Una parte del atractivo de la Escuela de Chicago era que, en una época donde la izquierda radical ganaba fuerza, ofrecía una forma de defender los intereses de los propietarios de una forma también radical. Friedman prometía libertad individual, algo que era goloso porque elevaba al individuo por encima de la actividad colectiva y lo libraba para expresar su libertad a través de sus elecciones como consumidor. Los marxistas también tenían su utopía trabajadora y los de Chicago pues su utopía de emprendedores. Para llegar a su objetivo, el marxismo creía en la revolución y los de Chicago no tenían una respuesta clara. Aunque Estados Unidos era un país capitalista, veían interferencias por todas partes. El auténtico enemigo no era el marxismo, el enemigo de Friedman y sus acólitos, sino los keynesianos en Estados Unidos, los socialdemócratas en Europa y los desarrollistas en el tercer mundo, o sea, aquellos que querían reformar el capitalismo sin salirse de él. Los de Chicago buscaban un retorno a un capitalismo puro, no contaminado. La Segunda Guerra Mundial puso la lucha contra la pobreza entre las prioridades políticas. Tras la Primera Guerra Mundial, agravada por el crash del 29, Keynes ya advirtió que la estrategia del laissez-faire podía desencadenar consecuencias terribles. Ya vivimos como Alemania, con una crisis brutal, terminaba iniciando la Segunda Guerra Mundial capitaneada por Hitler. En la década de 1950, Argentina tenía una fuerte clase media y Uruguay una alfabetización del 95% y un sistema de salud gratuito y universal. Klein afirmaba que las ideas de Keynes fueron exitosas tanto en Europa como en otros países, pero para los dirigentes de las multinacionales estadounidenses que se enfrentaban a un mundo en desarrollo con hostilidad creciente, los años de posguerra fueron inquietantes. Friedman consideraba que todo se estropeó con el New Deal. En su libro Capitalismo y Libertad establecía lo que sería el manual del libre mercado, que sería la base del programa económico del movimiento neoconservador. Klein dedicaba bastante tiempo a Chile, donde consideraba que fue uno de los principales laboratorios de la doctrina del shock y de la implementación de las ideas de Friedman. En 1970, el país había girado bastante hacia la izquierda.
Los tres principales partidos políticos estaban a favor de nacionalizar las minas de cobre controladas por empresas de Estados Unidos. Los Chicago Boys parecía que predicaban en el desierto. El gobierno de Unidad Popular de Allende ganó las elecciones de 1970 en Chile con un programa intervencionista y proteccionista. Hacia 1968, el 20% de todas las inversiones extranjeras de Estados Unidos se dirigía a Latinoamérica. En cuanto Allende ganó las elecciones, las empresas estadounidenses le declararon la guerra a la administración. Klein afirma, citando investigaciones, que una compañía telefónica con interés en Chile, una compañía de Estados Unidos, había conspirado con la CIA y el Departamento de Estado para impedir que Allende llegara al gobierno. También habla de más países, no solo de Chile. También Klein cita Indonesia, que tuvo un golpe de Estado en 1965, perpetrado por el general Suharto, que tenía el apoyo de la CIA. El golpe de Chile presentó tres formas de shock, una receta que se repetiría en más ocasiones. El propio shock del golpe militar. El segundo fueron las medidas económicas del gusto de Friedman, que muchos economistas latinoamericanos habían aprendido en sus estancias en Chicago, y el otro fue la tortura, técnicas de shock que Cameron había desarrollado, como la privación sensorial y otras tácticas, recogidas en el manual Kubark y diseminadas por todas las zonas gracias a los programas de entrenamiento de la CIA y que sirvió para formar a muchos policías y estamentos militares latinoamericanos. Vamos a la segunda parte. Vamos a ver las consecuencias sociales de estas terapias, de estas políticas económicas. Bueno, tras el golpe de Estado de Pinochet, unos 13.500 civiles fueron arrestados. Según un informe de la CIA recientemente cuando se publica el libro, desclasificado, cuando más de 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, 80.000 encarceladas y 200.000 personas huyeron del país por motivos políticos. Pero centrémonos en el ámbito económico. El gobierno de Pinochet tenía encima de la mesa una serie de medidas propuestas por los Chicago Boys: privatización, desregulación y recorte del gasto social. Los economistas latinoamericanos que estudiaron en Chicago ahora tenían la oportunidad de implementar sus medidas. José Piñera, alumno de Economía de la Universidad Católica, se definía a sí mismo como un Chicago Boy. Se acabó convirtiendo en ministro de Trabajo con Pinochet. Pinochet tuvo que afrontar una crisis. Había una pugna entre los que querían restaurar el statu quo anterior a Allende y regresar a la democracia, y los que presionaban para conseguir políticas económicas radicales, como una liberalización total que tardaría años en imponerse. Así que se llevaron a cabo medidas propuestas por los Chicago Boys. Se privatizaron algunas empresas estatales, se permitieron formas de especulación financiera, se abrió la frontera a la importación extranjera y se recortó el gasto un 10%, excepto el militar que creció significativamente. Según los de Chicago, si el Estado dejaba de intervenir, las leyes de la naturaleza harían su labor, recuperando el equilibrio y la inflación ideal. Pero en 1974 la inflación alcanzó el 375%, el precio de los productos básicos se disparó, el desempleo creció bastante, cerraron multitud de empresas locales, etcétera, etcétera. Los asesores económicos de Pinochet dijeron que su teoría era perfecta y que el problema es que no se estaba aplicando con suficiente ímpetu. Pinochet tenía que seguir privatizando, recortando y eliminando distorsiones en el mercado. Una buena parte de la élite empresarial de Chile se cansó de las políticas de los de Chicago. Los únicos beneficiarios eran empresas extranjeras y un reducido grupo de financieros conocidos como los pirañas, que ganaban dinero especulando. Orlando Sáez, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, que había sido uno de los que había introducido a los de Chicago en el complot del golpe, declaró que los resultados del experimento constituían uno de los mayores fracasos de la historia económica del país. Friedman viajó hasta Chile y dijo que había empezado bien, pero que tenían que perseverar en el camino del libre mercado. Pidió una terapia de choque. El gobierno de Pinochet continuó con su política económica de destrucción del estado del bienestar. En 1975 se recortó el gasto público un 27% de un solo golpe. Salud y educación se llevaron la mayor parte de la reducción. Se continuó privatizando, se perdieron unos 177.000 puestos de trabajo en la industria entre 1973 y 1983. Chile entró en una profunda recesión. En el primer año de la terapia de choque de Friedman, la economía chilena se contrajo un 15% y el desempleo, un 3%, con Allende alcanzó un 10%. A pesar de los datos, se generó el mito del milagro económico chileno. Klein nos dirá que la recuperación económica no empezó hasta mediados de los años 80, una década después de que empezara la terapia de shock.
En 1982 la economía chilena se derrumbó, explotó la deuda, tenían hiperinflación, el desempleo también se elevó muchísimo. Pinochet se vio obligado a cambiar de rumbo, nacionalizó algunas empresas. Lo único que protegía a Chile del colapso total a principios de los 80 fue que Pinochet nunca privatizó la empresa estatal de minas de cobre, nacionalizada por Allende. Esa empresa generaba el 85% de los ingresos por exportación. Cuando la burbuja financiera estalló, el Estado siguió contando con estos fondos. Según Klein, con Pinochet se abrió una nueva era de corporativismo, una alianza entre un Estado policial y las grandes empresas contra los trabajadores. Hacia 1988, un 45% de la población había caído bajo el umbral de la pobreza, mientras que el 10% de los ricos incrementó sus ingresos un 83%. Klein, como decía al principio, también habla de Margaret Thatcher. La que fuera primera ministra británica defendía la sociedad de propietarios. Se oponía a que el Estado tuviera papel alguno en la vivienda, así que alteró el sistema público británico de la vivienda, permitiendo que, mediante fuertes incentivos, la población que vivía con un alquiler bajo en vivienda pública se convirtiera en propietario de su casa. Quien pudo comprar lo hizo, pero quien no pudo comprar afrontó un alquiler cada vez más caro. La población sin hogar se incrementó, pero los sondeos mostraron que más de la mitad de los nuevos propietarios había cambiado de afiliación partidista y habían pasado a apoyar a los conservadores. En 1982, tras 3 años de gobierno de Thatcher, el desempleo y la inflación se habían incrementado fuertemente. Se habían enfrentado al sindicato de mineros de carbón y habían fracasado. Los índices de aprobación de su labor personal había caído estrepitosamente. A solo un año de las elecciones generales, el thatcherismo estaba a punto de terminar, mucho antes de que hubieran cumplido su plan más ambicioso, privatización en masa y la quiebra de los grandes sindicatos obreros. Pero entonces llegó la Guerra de las Malvinas a rescate de Thatcher. La guerra, que duró 11 semanas y ganó Reino Unido, sirvió de tapadera política para que Thatcher creara un programa de transformación capitalista radical en una democracia liberal occidental. Tras la guerra, Thatcher fue aclamada como un héroe de guerra y Dama de Hierro se convirtió en una alabanza. Su índice de aprobación se incrementó. Cuando los mineros de carbón fueron a la huelga en 1984, Thatcher proyectó el enfrentamiento como una continuación de la guerra contra Argentina, que requería una solución similarmente brutal. La primera ministra desató contra los huelguistas toda la fuerza del Estado. En 1985 los trabajadores terminaron la resistencia. Si había ganado al sindicato más poderoso del Reino Unido, Thatcher podría hacer cualquier cosa con los demás sindicatos y organizaciones que eran más débiles. Entre 1984 y 1988 el gobierno privatizó, entre otras, British Telecom, British Gas, la BP y muchas más. En 1982, Friedman escribió que solo una crisis real o percibida como tal produce un verdadero cambio. Cuando ocurre esa crisis, entonces es posible implementar ciertas ideas. En este caso, Friedman quería tener una especie de arsenal ideológico preparado para cuando llegara el momento de convertir lo políticamente imposible en políticamente inevitable. Se refería Friedman a una crisis económica, no militar. En circunstancias normales era difícil llevar a cabo su plan, pero en momentos excepcionales parecía que sí. Pero esto de que la crisis económica facilitan cambios también fue una idea de la extrema izquierda durante mucho tiempo, sobre todo una teoría bolchevique que decía que la hiperinflación, al destruir el valor del dinero, acerca a las masas a la destrucción del capitalismo. Por eso una izquierda muy sectaria ha estado calculando siempre las condiciones exactas en las que el capitalismo alcanzará esa crisis y colapsará, algo así como la espera del apocalipsis en grupos religiosos. Klein se centra también en otro ámbito que me interesa resaltar, que es el shock de la deuda. Hay un tipo de shock llamado el shock de Volcker. Los economistas emplean este término para describir el impacto que provocó la decisión del presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, de incrementar los tipos de interés de Estados Unidos hasta el 21% en 1981. Esto provocó una oleada de quiebras en el propio Estados Unidos, pero fue fuera del país del tío Sam donde se hizo notar mucho más este tipo de shock. Los países en desarrollo soportaban enormes deudas y la crisis de la deuda fue como un electroshock. Como el dinero puede circular libremente y a gran velocidad alrededor del mundo y los especuladores pueden invertir en cualquier producto aunque sean alimentos, la realidad económica se vuelve muy volátil. Klein cita a dos instituciones con un papel esencial en el panorama económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial:
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El mandato de estas dos organizaciones era el de impedir shocks y quiebras como la que vivió la Alemania de Weimar antes de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial realizaría inversiones en desarrollo a largo plazo para ayudar a los países a salir de la pobreza, mientras que el FMI promovería políticas económicas que redujeran la especulación financiera y la volatilidad de los mercados. Pero esas dos instituciones se alejaron de estas ideas. Estaban controladas por Estados Unidos, así que cuando Reagan y Thatcher llegaron al poder en la década de los 80, fueron capaces de dar un giro ideológico al Banco Mundial y al FMI. Antes de dar un préstamo, estas instituciones empezaron a exigir medidas liberalizadoras radicales. Cuando los países que atravesaban una crisis acudían al FMI, este le daba su terapia de shock. Desde 1983, todo país que acudía al FMI debía implementar políticas propias de los Chicago Boys. Klein dedica también un espacio a la crisis asiática de mediados del año 90. Los tigres asiáticos, que gozaban de gran popularidad por su gran crecimiento económico, se enfrentaban a una fuerte crisis financiera. A principios de los 90 eran símbolo de éxito porque habían abierto sus fronteras a una globalización sin restricciones, pero esto era una ilusión. Por ejemplo, aquí estaban países como Malasia, Corea del Sur y Tailandia, que seguían aplicando políticas marcadamente proteccionistas que prohibían a los extranjeros ser propietarios de terrenos y comprar participaciones en sus empresas nacionales. El Estado también tenía un papel significativo en la economía, pero las multinacionales y los bancos de inversión occidentales y japoneses querían hincar el diente en estos países. A mediados de los 90, presionados por el FMI y la Organización Mundial del Comercio, los gobiernos asiáticos mantuvieron leyes de protección de sus empresas nacionales de la compra por parte de extranjeros y no privatizaron empresas estratégicas, pero permitieron un levantamiento de sus restricciones en el sector financiero, lo que permitió una llegada de dinero enorme que se orientó a la especulación. La crisis que azotó a estos países obligó a un cambio de rumbo de sus políticas. Tailandia, Filipinas, Indonesia y Corea del Sur se sentaron con el FMI a negociar una ayuda. Los tigres asiáticos estaban en quiebra. Se les obliga a desprenderse del proteccionismo en materia de comercio e inversiones y proteccionismo estatal activo básicos para el milagro asiático económico. El FMI obligó a implementar recortes drásticos, con el consiguiente despido masivo de empleados del sector público. Estos países renacieron con los servicios básicos privatizados, los bancos centrales independientes, fuerza laboral flexible, gasto social reducido y liberalización del comercio. Muchas empresas fueron vendidas. Por ejemplo, el gigante coreano Samsung, dividida y vendida por partes, DeWalt, que fue vendida a la General Motors por solo 400 millones de dólares, a pesar de que en su momento la compañía se valoró por 6.000 millones. El malestar de la población se disparó. Bueno, continuamos. Como decía al principio de la introducción, Klein analiza, ya estamos en la recta final, analiza la intervención de Estados Unidos en Irak en el año 2003. El proceso que lleva a Estados Unidos a intervenir en algunos países parece seguir el mismo protocolo. Primero, una multinacional con sede en Estados Unidos se enfrenta a algún tipo de amenaza financiera como consecuencia de la acción de un gobierno. A veces la empresa se nacionaliza o se le hace alguna petición relacionada con derechos laborales o pago de impuestos. En segundo lugar, los políticos estadounidenses interpretan esto como un ataque a su país, transforman la motivación económica en política y geoestrategia. Dan por sentado que cualquier gobierno que molesta a una empresa de Estados Unidos es represivo y antiamericano. Y seguro que hay una mano extranjera en todo eso. En tercer lugar, se trata de convencer a la opinión pública de que hay que intervenir. Aquí ya empiezan los mensajes del bien contra el mal, salvar a la población de gobierno tiránico, etcétera, etcétera. Los arquitectos de la guerra contra el terror, capitalistas del protodesastre, como le llama Klein, son una raza de políticos y empresarios para el que las guerras y los desastres son fines en sí mismos. Una buena oportunidad para hacer negocios. Aquí menciona a Dick Cheney y Donald Rumsfeld, que mezclaban lo que era bueno para empresas como Lockheed, Halliburton y otras con lo que es bueno para Estados Unidos. Desde la llegada de Bush al gobierno, la fortuna de estos empresarios se disparó. Klein afirma que Irak no era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, pero sí para las empresas energéticas del país, ya que acababa de firmar contratos con una petrolera rusa y estaba en negociaciones con Total, empresa francesa. Las petroleras estadounidenses y británicas veían que se quedaban sin nada. La retirada de Saddam abrió oportunidades de negocio para las grandes del petróleo como ExxonMobil, Chevron, Shell y BP, y también para Halliburton. La invasión de Irak se justificó porque supuestamente Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.
las divisiones sectarias y el extremismo religioso terminaron apoderándose del país. Se vivió también un blowback ideológico, un proceso en el que la ideología se vuelve contra las personas que le dieron rienda suelta. Estados Unidos despidió a unos 50.000, según Klein, 500.000 empleados del Estado iraquí, la mayoría soldados, además de médicos, enfermeras, profesores e ingenieros. Se buscaba purgar al Estado de leales a Saddam, pero parece que se le fue la mano demasiado destruyendo el sector público, destruyendo prácticamente el Estado. Empresas norteamericanas llegaron para hacerse cargo de la reconstrucción, de la seguridad, etc. Pero según Naomi, la gestión de estos gigantes fue un desastre, por lo que creció el descontento entre la población. Para ir concluyendo, Klein también analiza las políticas que se implementaron tras el huracán Katrina. Se privatizó el agua, la electricidad, etc. Más lo que he contado al principio, de los colegios, las escuelas charter, etc. Nos aporta un dato interesante. En 2007, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles dijo que Estados Unidos se había quedado atrasado en el mantenimiento de infraestructuras públicas, carreteras, puentes, escuelas, diques, que llevarían muchos millones de dólares poner al día, pero los gastos estaban siendo recortados. Bueno, creo que hasta aquí ha estado bien. Os animo a leer este ensayo, son 600 páginas prácticamente, tiene muchísima bibliografía, muchísimas fuentes. Creo que es interesante porque si no lo habéis escuchado ya, lo vais a escuchar continuamente. Se ha escuchado la doctrina del shock de personas de distintas ideologías. No os creáis que porque Naomi Klein tiene las ideas que tiene, no hay personas de ideas opuestas que hacen mención a la doctrina del shock cuando ellos consideran que se van a implementar medidas aprovechando algún tipo de crisis. Bueno, os animo a leer este ensayo porque esto solo ha sido un resumen de estas 600 páginas llena de datos e información que os hará pensar. Porque se trata de eso, de leer para pensar, analizar, comparar, contrastar y sacar las conclusiones pertinentes. Si habéis leído el libro, os agradezco que me hagáis un comentario, qué os pareció, estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo con lo que analiza, qué os parece la teoría de la doctrina del shock. Tenía razón Naomi Klein sobre este tipo con este concepto, con este tipo de políticas que se llevan a cabo cuando la población está pendiente de sobrevivir porque le ha venido una crisis muy potente. Bueno, si os gustó el vídeo, por favor, os pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.